Antes de empezar con el desarrollo, es muy importante que podamos visualizar a través de un diagrama qué es lo que vamos a construir. En este caso es una API REST, ¿verdad? Pero también es importante que sepamos que nuestra API va a interactuar con clientes HTTP. El flujo sería el siguiente. En primer paso es que nuestro cliente realiza la petición y la recibe nuestra primera capa, que sería la del controlador. Rápidamente la enviamos a la capa de servicio. Generalmente en las empresas la capa de servicio se usa para escribir todo lo que sería las reglas del negocio. Es donde se aloja esta lógica. Posteriormente, nuestra petición llegaría a la capa del repositorio, ¿verdad? Aquí simplemente se maneja todo lo que es la persistencia de datos. Es una capa de persistencia. Muchos se preguntarán, ¿qué es eso? Simplemente son operaciones que se realizan contra la base de datos. Insert, delete, update y select. En nuestro caso, interactuaremos con una base de datos de MongoDB. Una vez que nosotros recuperemos o hagamos alguna transacción contra esta base de datos, obtenemos una respuesta y dicha respuesta viaja entre las capas en sentido inverso, obviamente, hasta llegar a nuestro cliente. Lo primero que tendremos que hacer es ingresar en Spring Initializer. Esta es una herramienta que nos permite construir proyectos en Spring de manera rápida y ágil. Seguidamente nos iremos a proyecto y seleccionaremos Maven. Maven sería nuestro manejador de dependencias, como lenguaje Java, como versión de Spring Boot, la 3.1.1, y como metadata del proyecto comenzaremos con el grupo colocando com cryptogramming. En su caso, coloquen el que ustedes deseen. Como artefacto, REST API. En la descripción la dejaremos tal cual y como está. El nombre del paquete nos los autocompleta con el grupo y con el nombre del artefacto. El tipo de empaquetado va a ser jar. Esto quiere decir que nuestro proyecto al final va a tener una extensión .jar. La versión de Java va a ser la 17 y como dependencias vamos a agregar lo que es Spring Web para construir toda la capa de ruteo y del controlador. También añadiremos la capa de JPA o la capa de persistencia, perdón. La librería sería Spring Data JPA. Y también añadiremos la librería de MongoDB. Todo esto para interactuar con nuestra base de datos de Mongo. Una vez terminemos de añadir todas las dependencias, vamos a generar el proyecto. Una vez lo generemos, se nos descargará una carpeta que es la que vamos a utilizar. Empezamos mostrando la estructura del proyecto. Aquí vemos nuestro paquete principal, ¿verdad? Y dentro de nuestro paquete principal tenemos lo que es la carpeta del controlador, que sería nuestra primera capa principal. Nuestra segunda capa sería la de servicio. Aquí van a estar alojadas todas esas clases que están relacionadas con los servicios. Y la capa de repositorio, que en el diagrama les estuve explicando cuál es la función principal de esta capa. También tenemos otras capas adicionales, que es la de dominio y algunos DTOs que vamos a almacenar. Antes de empezar, es muy importante que revisemos algunos archivos de configuración y el pom.xml, que es donde hacemos referencia a todas nuestras dependencias. Aquí, por ejemplo, es importante que validemos que tengamos la dependencia de JPA, la de MongoDB,
la de Spring Boot para poder levantar el servidor HTTP, esta dependencia que yo le agregué, que es la de Lombok, para que nos provea de algunas simplificaciones a la hora de crear getter y setter, los métodos obviamente getter y setter en nuestras clases. También tenemos la librería que nos provee del driver para lo que es Mongo, y algunas que nos instala por defecto la herramienta que utilizamos para inicializar el proyecto, ¿verdad? Y otra cosa también muy importante es el application.property. Acá tendremos todos los parámetros que necesitamos para conectarnos a nuestra base de datos. En mi caso, la base de datos se llama dbtest. Ya yo la tengo levantada en mi máquina o mi computadora personal. El host es localhost. El puerto por defecto que levantan las bases de datos de Mongo es el 27017. Acá tenemos una configuración, ¿verdad? Que en nuestro property, que básicamente lo que dice es exclúyeme cualquier configuración de la base de datos porque yo lo voy a hacer de manera manual. Y por último tenemos el puerto en el que está escuchando nuestro servidor, que en este caso va a ser el puerto 9000. Ya con esto sí podremos empezar con nuestro desarrollo. Empezaremos con la clase Product Controller. Es una capa que tiene la responsabilidad de recibir todas las peticiones de nuestra API, tanto GET, POST, DELETE y update. En este caso para nuestros productos. Lo primero que tenemos es nuestra anotación REST Controller que le indica al framework que esta clase va a ser usada para recibir peticiones por HTTP. Seguidamente, acá tenemos una referencia a la clase Product Service con la anotación AutoWired, que le indica al framework que esta referencia va a ser inyectada como dependencia en la clase Controller, Product Controller. Luego, bajamos a nuestro primer método que se llama getProducts. Simplemente devuelve todos los productos y le colocamos la anotación getMapping. Esta anotación le indica al framework que cuando se recibe una petición por HTTP con este nombre de endpoint y que sea get, del verbo get, de este protocolo HTTP, se redireccionará o se invocará este método que está acá, el getProducts. Eso quiere decir que para resumirlo, cuando recibamos una petición por HTTP del verbo get a este endpoint, se invoca este método que está acá y ejecutaríamos esta instrucción. También tenemos el value, que es el nombre del endpoint, y el produce, que es de tipo application JSON. Quiere decir que la respuesta de este método va a ser en formato JSON. Y obviamente vamos a devolver una lista de productos. Ahora iremos con el segundo método que tenemos. Se llama SaveProduct y pertenece al verbo POST. Por eso le colocamos esta anotación. El nombre del endpoint es product. Recibe un body de tipo productDTO. Más adelante veremos el contenido de esta clase. Tenemos la instrucción createProduct. Es un método de la clase Product Service para crear el producto. Y retornamos un objeto de tipo responseEntity, indicándole que el producto ha sido creado. Y el status code que respondemos es el 201. Este método, para resumirlo, lo que hace es recibir una petición por HTTP con el verbo POST
al endpoint product, recibe el producto que queremos crear, llama al método createProduct y responde un status code 201 para indicar que el producto ha sido creado. Si ustedes observan, les estoy explicando solamente hasta ahora la capa controller. Si nos vamos al diagrama que les mostré inicialmente, veremos que estamos situados en esta capa. Yo lo que estoy haciendo es explicarle cada uno de los endpoints que están en esta capa. Si volvemos, tenemos un tercer método que es updateProduct, ¿verdad? Es un endpoint que tiene como parámetro a recibir el ID del producto. Es de tipo, es el verbo del método es put. Eso quiere decir que cuando recibamos una petición por HTTP con el verbo put, se invocará este método. Pero adicionalmente tendremos que enviarle, como ya dije, el product ID y un body que va a contener el producto que queremos modificar. Adicionalmente tenemos o invocamos el método updateProduct de la clase productService y retornamos un objeto responseEntity con el status code 200 para certificar que nuestro producto ha sido editado. Y por último tenemos el método deleteProduct que tiene como responsabilidad borrar un producto. Le pasamos como parámetro el product ID, pertenece al verbo delete del protocolo HTTP. Esto quiere decir que cuando recibamos una petición por HTTP con el verbo delete, pasándole el product ID en la URL, automáticamente se va a invocar este método y va a ejecutar el método deleteProduct de la clase productService, borrando el producto y posteriormente respondiendo con un objeto del tipo responseEntity. Y como status code terminamos devolviendo un 204. Ahora procederemos a explicar lo que es la capa de servicios de nuestra API REST. La capa de servicio está representada mediante esta clase productService. Tiene la anotación de @service. Esto le indica a el framework que esto es un bean o va a ser un objeto de tipo servicio. También tenemos la anotación AutoWired que simplemente indica que la clase Product Repository se va a inyectar como dependencia a la clase productService. Quiere decir que nosotros vamos a tener en nuestras manos una instancia de esta clase. También tenemos el método getAllProducts, ¿verdad? Que simplemente lo que hace es ejecutar el método findAll del repository y la responsabilidad sería ir a buscar todos los productos a la base de datos de Mongo, ¿verdad? ¿Quién llama a este método? Nada más y nada menos que la capa del controlador en el método getProducts, que lo vimos anteriormente en la capa del controlador. Entonces el flujo sería el siguiente. Llega una petición por HTTP al endpoint products con el verbo get, invoca el método getProducts de la capa controller, cae en la línea 21 y llama a el método getAllProducts de la clase productService. Cae en este método y automáticamente se llama al findAll
de la clase Product Repository, cuya responsabilidad es ir a la base de datos Mongo y devolver todos los productos. ¿Qué otro método tenemos dentro de nuestra clase Product Service? Tenemos el método createProduct, que recibe un objeto de tipo ProductDTO. Seguidamente hacemos una conversión que en este caso la hice bastante fácil de entender, pero quiero que entendamos el concepto. Nosotros recibimos un ProductDTO y creamos un objeto de tipo product. Le pasamos simplemente al constructor, le pasamos cada uno de los parámetros de la clase product, recibe el ID, la ruta de la imagen, el nombre y la descripción, ¿verdad? Y después de esto tenemos una instancia de product. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Todo esto para poder guardar un producto, porque la capa de repository, específicamente la clase Product Service, necesita un producto, necesita un objeto de tipo producto, no un objeto de tipo ProductDTO. Todo esto para poder interactuar con la base de datos de Mongo. Nosotros fácilmente pudimos haber recibido un objeto de tipo product acá, pero esto no es una buena práctica. Siempre se acostumbra a utilizar DTOs para separar los objetos entre distintas capas. En este caso lo hicimos de esta manera, pero hay formas más sofisticadas de hacerlo. Pero para fines prácticos estaría bien y cumplimos con el objetivo de crear el producto. ¿A quién llama al método createProduct? Lo llama este endpoint. El endpoint o mejor dicho, este método, el método saveProduct. Recuerden que el flujo sería, recibimos una petición por HTTP del verbo post al endpoint product y rápidamente se invoca este método, el saveProduct, y acá en la línea 27 llamamos al método createProduct de la clase Product Service. Ejecuta todo lo que les mencioné anteriormente y terminamos guardando el producto. Este método no retorna, es de tipo void y no retorna ningún objeto. Simplemente se ejecuta y finalmente respondemos con el objeto, creando una instancia del objeto response entity con el status code create, que termina teniendo el valor 201. Continuaremos analizando nuestra capa de servicio. Ahora iremos con el método addDayProduct, que recibe dos parámetros. El primero es el Product ID y el segundo es un objeto de la clase ProductDTO. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar en la base de datos el producto que queremos editar. Entonces usamos el Product ID que recibimos como parámetro. Utilizamos el método findById de la clase Product Repository. Esto simplemente lo que va a hacer es buscar el producto en la base de datos de Mongo. En el caso de que no encuentre ese producto filtrado por el ID, va a retornar nulo. Pero si lo consigue, retorna el producto. Y rápidamente lo que hacemos es preguntar, oye, ¿el producto llegó o no llegó? Entonces, product es distinto de null, quiere decir que sí encontró el producto y lo que hacemos es cambiarle a nuestro producto, ¿verdad? Que llegó de la base de datos, le seteamos la descripción, aquí está el método, ¿verdad? Bueno, el método no lo podemos ver porque estoy utilizando las anotaciones de la biblioteca de Jackson para no redundar escribiendo
los métodos getter y setter de esta clase. Pero simplemente lo que se está haciendo por detrás es ejecutar el método setter de la clase product, ¿verdad? Para setear el título del producto. ¿De dónde sacamos ese título del producto que queremos cambiar? De nuestro product DTO. Recordemos que el product DTO viene como body en la petición por HTTP que se realizó. Y luego seteamos la descripción. Utilizamos el método setDescription de la clase product y le seteamos lo que sería la descripción. Posteriormente, lo que hacemos es guardar el producto. Esto es un método que no retorna ningún objeto. Es llamado del método updateProduct y recuerden que este método updateProduct se invoca cuando recibimos una petición por HTTP con el verbo put al endpoint que recibe como parámetro el product ID. Y por último tenemos el método deleteProduct, que lo que hace es borrar un producto. Este método recibe como parámetro el product ID y lo que se hace es buscar con el método findById el producto, ¿verdad? Y en el caso de que no retorne nada, devolvemos un null. En el caso de que sí lo retorne, lo que hacemos es borrar el producto utilizando el método delete de nuestro repository, ¿verdad? Recuerden que este método fue invocado desde el método deleteProduct, que a su vez fue también invocado cuando recibamos una petición por HTTP con el verbo delete al endpoint que reciba como parámetro un ID. Ya con esto hemos cubierto las dos primeras capas de nuestra API REST, la capa controller y la capa service. Ahora procederemos a explicar a grandes rasgos la capa repository. Dicha capa se encuentra ubicada dentro de Product Service. Recuerden que se inyecta como dependencia, pero simplemente ella es una interfaz que tiene la notación repository. Con esto le indicamos al framework que esta capa va a interactuar posiblemente con alguna fuente de datos y nuestra interfaz extiende de Mongo Repository. Mongo Repository es la que hace toda la magia porque es una interfaz que, como podrán identificar, pertenece al paquete de Spring Data para interactuar con una base de datos Mongo. Esta interfaz te provee de muchos métodos, como ustedes están viendo acá, para poder interactuar con esa base de datos de Mongo. Si yo sigo viendo, vemos acá que tenemos otra interfaz que extiende de CRUD Repository. CRUD Repository es una interfaz de Spring Data bastante importante que te provee de muchos métodos, como por ejemplo este de Save para guardar alguna entidad, ¿verdad? O algún objeto en una base de datos, el findById, que fue uno de los que usamos en nuestra capa de servicio, el findAll, y así como estos, hay muchos otros que son bastante importantes. Creo que con esto ya hemos terminado de explicar a grandes rasgos qué es lo que hace nuestra API REST. Ahora continuaremos con la parte más importante, que es probar nuestra API REST. Lo primero que tenemos que hacer es levantar la aplicación. Hacemos clic en el botón de RAM. Vemos que nuestra aplicación haya levantado con el puerto 9000, ¿verdad? Aquí nos dice que ya fue levantada la aplicación en este tiempo. Y ahora utilizaremos como cliente HTTP Postman. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle una petición con el verbo get
a esta URL, ¿verdad? Que tiene este endpoint de products en el puerto obviamente 9000, localhost, que es donde levantó nuestra aplicación. Y si le hacemos una petición, veremos que no retorna nada. El status code es 200, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un producto. Si nos vamos a este request que yo tengo, que vendría siendo con el verbo post, ¿verdad? A la misma URL, pero con un endpoint de product, observaremos que en el body le estoy pasando el ID, un ID número 1, la ruta de la imagen es esta que está acá, el título, este de Resident Evil, ¿verdad? Y la descripción es juego de Resident Evil. Si enviamos el request, observaremos que nuestra API nos retornó con el status code 201, ¿verdad? Que fue el mismo que le colocamos para cuando se creara un producto. Aquí lo podremos ver. Adicionalmente, si volvemos a Postman, observaremos, si nos vamos ahora a consultar los productos, que se creó el producto y ahora nos los está retornando. Y aquí validamos de nuestra API, que es básicamente un CRUD, ya validamos lo que es obtener los productos y crear productos. Ahora actualizaremos este producto. Si yo copio esto, ¿verdad? Que vendría siendo nuestro body. Bueno, acá ya lo tenemos. Lo pego por si acaso. Vemos que es el ID 1 y en el caso de que querramos editar, por ejemplo, el título, yo le voy a colocar aquí 6. Enviamos, recordemos, verbo put, aquí vamos a cometer un error, tenemos que indicarle que el ID que queremos editar es el número 1 y enviamos. Si enviamos, como respuesta nos está retornando un 200 y si volvemos a chequear el producto, aquí cuando ejecutemos tiene que haber cambiado de 5, ¿verdad?, a 6. Si ejecutamos, veremos que efectivamente se actualizó. Y ahora por último vamos a probar nuestro endpoint para borrar productos. Aquí lo tenemos, verbo delete, host, localhost, puerto, el ID que queremos borrar, que en nuestro caso es el 1, y si ejecutamos, observaremos que nos retornó un 204, tal cual como se lo dijimos en la capa del control no content. 204, dice que nos borró el producto. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a consultar y deberemos de tener la lista vacía. Efectivamente. Bueno, señores, ya con esto terminamos de construir nuestra API REST. Yo les voy a dejar la URL del repositorio para que ustedes puedan ver el código fuente y puedan analizarlo, incluso copiarse segmentos del código que les sirvan para sus proyectos. Bueno, con esto terminamos el video de hoy. Si te gustó, dale al botón de me gusta y suscríbete para más videos.